Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de Física 1 del tema número 2, asociada a la parte de movimiento en una sola dirección. En esta ocasión vamos a ver unos ejercicios, aplicar las leyes para resolver ejercicios en física. Les recuerdo a los estudiantes que al finalizar estaré colocando esta semana los ejercicios de la tarea evaluada número 1 para física 1 tema 2. Tiene fecha de entrega para el 30 de noviembre, porque la tarea número 2 tendrá fecha de evaluación para el 11 de diciembre, con la cual cerramos por los momentos el semestre por las vacaciones de diciembre. Cualquier pregunta o duda que pueda surgir de la presentación la pueden hacer a través del foro, o si están participando en la presentación, en la videoconferencia, la pueden hacer directamente a través de la videoconferencia. También al WhatsApp del 0414-511-2518. Okay, sin más preámbulo, voy a subir la presentación para comenzar la videoconferencia. Ok, movimiento en una dirección, ejercicio. Vamos a ver primero ejercicios para manejar las ecuaciones iniciales de movimiento. Okay. Veamos el primer ejercicio. Encuentra el desplazamiento, la velocidad y la rapidez promedio de un automóvil, ¿verdad? De la figura 1 de la teoría que vimos en la videoconferencia pasada. Entre las posiciones A y F. ¿Se acuerdan de aquella lámina donde teníamos un automóvil? La que utilizamos para explicar cómo generábamos la curva de comportamiento del móvil, ¿verdad? Cuánto se desplazaba en función del tiempo. Entonces, yendo a la misma figura, tenemos que en el punto A y en el punto F tenemos lo que ha recorrido el móvil. Para el punto A ha recorrido 30 metros inicialmente. El tiempo era igual a 0, según nos decía la gráfica. Y para el tiempo, el desplazamiento final, que era menos 53 metros, él había tardado 50 segundos. Entonces, ¿cómo calculamos el desplazamiento? Como dice la ecuación, es una diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Entonces, por lo tanto, delta X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Sustituyendo los valores, tenemos que delta X será igual a menos 53 metros, menos 30 metros va a dar menos 83 metros. Como ustedes ven, es un cálculo vectorial en función de los valores que tiene cada posición en el plano cartesiano. La posición final es de menos 53 metros, incluido el signo. Y la posición inicial, que es positiva, pero con la ecuación negativa, ¿verdad? Tenemos una suma con signo negativo. Menos 53 y menos 30 me va a dar menos 83. Se suman y se coloca el signo del mayor. Entonces, este resultado lo que demuestra es que el automóvil termina a 83 metros en la posición negativa desde donde partió en la figura. Para calcular la velocidad, tenemos una ecuación que nos dice que velocidad es igual a el desplazamiento entre el tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? La variación
de ese desplazamiento de posición entre la variación con respecto al tiempo. Sustituyendo en la ecuación, que es posición final menos posición inicial entre temperatura final menos temperatura inicial, y sustituyendo tenemos una velocidad promedio, ¿correcto? Menos 53 menos 30 dividido entre 50 menos 0 me va a dar menos 1.7 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que obtuvo el móvil, ¿verdad? Al recorrer desde su punto inicial hasta el punto final en el lapso de tiempo en la cual hizo ese desplazamiento. Entonces, repitiendo, el desplazamiento no es más que la posición final menos la posición inicial. Y la velocidad promedio no es más que ese desplazamiento dividido entre el tiempo o la variación del tiempo que tuvo durante el desplazamiento que realizó el móvil o el automóvil. En este caso, el de la figura 1. Así resolvemos el primer ejemplo. Como ven, es bastante sencillo la aplicación de las ecuaciones. Voy ahora a calcular la rapidez promedio utilizando la tabla contigua del ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar todos los desplazamientos desde la posición B hasta F. ¿Qué sería? ¿Cuánto se desplazó de aquí a acá? 52 menos 30, 22. Más 14. ¿Qué fue lo que se desplazó? $52 menos 30, 22, ¿correcto? 22. El 14 sería 38 menos 52. El tercero sería 38 menos 0. El otro sería 37. Y el último sería 16. 53 menos 37. O sea, es el intervalo que sufrió el desplazamiento. El intervalo de desplazamiento acá fue 22, 14, 38, 37 y 16. ¿Cuánto se desplazó en su totalidad? 127 metros. Recuerden que había una diferencia entre distancia recorrida y el desplazamiento que tenía el jugador de básquet. Él se desplazaba siempre 50 metros subiendo y bajando y recorría las veces que subía y bajaba la cancha de básquet. Es lo mismo. Los intervalos, ¿verdad? En el jugador de básquet eran 50. Aquí esos intervalos varían, se desplazan. Ese es el intervalo de desplazamiento. En el primer punto tengo 22, en el segundo 14, en el tercero 38, en el otro tengo 37, en el otro 53. Como ven, no hay un valor de signo asignado. ¿Ok? Siempre son positivos porque desplazamiento es la suma total que él desplaza o que recorre. Igual que pasa con el jugador de baloncesto. Se desplaza 50, no importa que suba o que baje, siempre se va a desplazar 50. Por lo tanto, hay que sumar 50 o multiplicar 50 por las veces que sube y baja la cancha de básquet. En este caso, el desplazamiento está asociado al intervalo que recorre el automóvil desde un punto a otro. Ok, ya tengo entonces el desplazamiento. La velocidad promedio, ¿cuál sería? 127 entre el total de tiempo que le tomó. ¿Cuánto fue ese total de tiempo? Desde A hasta F fueron 50 segundos. Por lo tanto, es 127 entre 50 segundos. Él utilizó 2.5 metros sobre segundo, que fue
la velocidad promedio que alcanzó para realizar ese movimiento. ¿Okay? Así calculamos el primer ejercicio, ¿correcto? En un intervalo, ¿verdad? La velocidad, que lo hacemos a través de la figura, y luego utilizando la tabla de valores, ¿verdad? Desplazamiento y velocidad desde A hasta F. Ok, ese es el ejercicio 2.1. Las ecuaciones que utilizamos fueron: desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, y velocidad será igual al desplazamiento total entre el tiempo que le tomó realizar ese desplazamiento. Ok, aquí tenemos el segundo ejercicio, que nos dice lo siguiente: un guepardo, un chita, como se le conoce también, acecha 20 metros al este del escondite de un observador. Hay una persona observando al chita, ¿correcto? La figura 2.6 la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el observador y aquí tenemos el chita. El observador está situado 20 metros desde su punto hasta el chita, ¿correcto? Entonces, en el tiempo t igual a 0, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según la ecuación. Acuérdense que en la teoría habíamos dicho que nosotros podíamos simular, ¿verdad? Predecir utilizando una ecuación. Entonces, la ecuación que está rigiendo este movimiento del guepardo está definido como X es igual a los 20 metros inicial más una constante de 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que me está dando este guepardo. ¿Okay? Diríamos, poniéndolo en forma más sencilla, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que estamos utilizando para poder describir ese movimiento. ¿Qué nos pide? Obtenga el desplazamiento del guepardo entre el tiempo 1 segundo y el tiempo 2 segundos. Calcule la velocidad media en dicho intervalo. Calcule la velocidad instantánea en t1 igual a 1 segundo, tomando como delta t, o la variación del tiempo, 0.1 segundo. Luego, tome esa variación del tiempo más pequeña en 0.01 segundo, y luego tome la variación del tiempo mucho más pequeña como 0.001 segundo. Y luego nos dice: deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo, y con ello calcule la velocidad cuando el tiempo es 1 segundo y cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Repito, tengo un observador situado a 20 metros, ¿verdad?, del escondite de un chita. Cuando el tiempo es igual a 0, en el inicio, el chita o el guepardo ataca a un antílope, ¿ok? Y empieza a correr en línea recta. Durante los 2 primeros segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según esta ecuación. Entonces, me piden obtener el desplazamiento, calcular la velocidad media, calcular la velocidad instantánea y deducir una expresión para la velocidad instantánea. Veamos cómo resolvemos el ejercicio. Ok, ahí tenemos una gráfica. Siempre hay que tener a la mano una gráfica para ver en forma macro todo el ejercicio, cómo se comporta todo el ejercicio, ¿verdad? En este caso, el del ataque del guepardo al antílope. ¿Okay? Y en la gráfica nos muestra
las posiciones que yo debo calcular, ¿verdad? De acuerdo a cómo se está comportando el movimiento. Posiciones que debo que calcular en función del tiempo que me están dando. Primero para 1 segundo y después para 2 segundos. ¿Ok? Veamos entonces cómo resolvemos cada una de las partes. Ok. En función de la figura y utilizando la ecuación que me dieron, voy a calcular la primera posición. ¿Qué debo hacer? Habíamos visto en la teoría que cuando yo tenía una ecuación que simulaba el comportamiento del movimiento, yo podía sustituir en cualquier momento en la ecuación, ¿verdad? O en la curva y leer el parámetro. No tengo una curva, tengo la ecuación que rige esa curva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir en la ecuación el tiempo, porque es la variable, ¿verdad?, que me están dando para calcular la posición. Sustituyo entonces, lo primero que me dicen que lo calcule cuando ha pasado 1 segundo. Sustituí para la primera posición 20 más 5 por 1 elevado al cuadrado de 5, ¿verdad? Más 20 serían 25 metros. Para la segunda posición, que es a los 2 segundos, sería 5 por 2, que serían 10, más 20. Ven, aquí es 2. Sería 2 elevado al cuadrado, sería 4. Por 5, 20, más 20, 40 metros. Acuérdense que el tiempo está elevado al cuadrado. Entonces ya tengo la posición, ¿verdad?, que lleva el leopardo a los 2 segundos. A los 2 segundos el leopardo ha recorrido 40 metros. ¿Cuánto ha sido ese desplazamiento? Aplico la primera ecuación del desplazamiento. Posición final menos la posición inicial. La posición final fue de 40 metros y la posición inicial fue de 25. Ojo, la posición alcanzada a los 2 segundos y al 1 segundo. Si lo hiciera con respecto al origen, el valor fuera otra. Con respecto al origen, sabemos que él alcanzó 40 metros, menos 0, 40 metros. Pero como me están pidiendo a los 1 segundo y a los 2 segundos, ¿cuánto fue ese desplazamiento? Él se desplazó 15 metros. Ese es el intervalo que él se desplazó después de 2 segundos. Luego me piden calcular la velocidad media en ese intervalo. Entonces, ¿cuál será la velocidad media? Ya tengo el desplazamiento y tengo también el tiempo. Lo que tengo que hacer es dividir el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, 40 menos 25, que es el desplazamiento, entre 2 segundos menos 1 segundo. Me desplacé 15 y lo voy a dividir entre 1, por lo tanto la velocidad es de 15 metros sobre segundo. Así hemos calculado ya el desplazamiento en el intervalo y la velocidad que tuvo el guepardo en ese tiempo. En un tiempo de 1 segundo prácticamente entre uno y otro, o un total de 2 segundos, él se desplazó a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, me piden con una variación del tiempo de 1 segundo, de 0.2 segundos, calcular la posición utilizando la ecuación. ¿Ok? Para el tiempo inicial, que fue de 1 segundo, ¿verdad?, yo voy a aplicar una variación del tiempo de 0.1 segundo. Quiere decir que el tiempo 2 será 1.0 más 0.1, lo que me da 1.1 segundo. Ese es el tiempo 2. Vamos a ver cuánto es la velocidad o lo que recorre él en ese lapso. Ok, aplicando la ecuación, serían 20 metros, correcto, que es el punto donde él parte
desde el origen está a 20 metros. La posición relativa, recuerden, 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado, porque la ecuación viene específica para 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo en S delta T. El tiempo en S delta T es 1.1 segundos. ¿Cómo sale el delta T? A los 1 segundo, que fue el tiempo inicial, le incremento 0.1 segundo. Eso me da 1.1 segundo. Aplicando la ecuación me dice que la posición del guepardo a los 1.1 segundos será de 26.015 metros. Ok. Y con esa posición voy a calcular la velocidad, que sería 26.05 metros menos 25, correcto, dividido entre 1.1 segundo menos 1.0 segundos. 25 metros, ¿por qué? Porque al 1 segundo la ecuación me dice que él recorre 25 metros. A los 1.1 él recorre 26.05 metros. ¿Ok? Al aplicar la ecuación de la velocidad media, su velocidad será de 10.5 metros sobre segundo. Lo único que he hecho es aplicar la ecuación, ¿verdad? De posición en función de la ecuación y aplicar la ecuación de velocidad promedio, que no es más que el desplazamiento entre el tiempo, el intervalo de desplazamiento entre el intervalo de tiempo. En el caso C, el intervalo de desplazamiento fue de 26.05 menos 25 y el intervalo de tiempo fue 0.1 segundos. ¿Correcto? Y así lo hago también para 0.01 segundos. Calculo primero el tiempo en el tiempo final con ese delta de tiempo, igual lo hago para delta t igual a 0.01 segundos. ¿Cuál será el resultado? Para 0.01 segundos será 10.05 metros y para 0.001 segundos será 10.005. Como ven, siempre será en ese rango, en el rango de 10 metros sobre segundo, de 10.5 a 10. ¿Cómo hago para calcular la velocidad instantánea? Aquí ya entramos en la parte matemática. Para yo calcular esa velocidad, debería derivar la función de posición, como lo dijimos en la teoría. La derivada de la función de posición me va a dar la velocidad. Al derivar eso, voy a cambiar la ecuación. Derivando esa ecuación, la velocidad me queda como 5 metros sobre segundo por 2 veces t. Cuando vean derivadas, entenderán lo que acabo de hacer. No voy a entrar en detalles en esa parte, pero esa es la manera de resolverlo. ¿Se acuerdan que la velocidad era igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la función de posición, lo que era igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo? Eso fue lo que acabo de hacer. Calculé la velocidad instantánea derivando la función de posición, que fue la que me dieron originalmente, que es 20 metros más 5 metros segundo al cuadrado por t. La derivada de una constante es 0, la derivada de una función al cuadrado es 2 veces por t a la n menos 1. Por eso es que me queda 5 por 2t. Al sustituir la ecuación para el tiempo de un segundo, la velocidad es de 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad instantánea, ¿verdad? Está en el mismo rango de 10.5 a 10.005, específicamente dentro de este rango. Esta velocidad derivada es más exacta que la anterior. Las derivadas y las integrales, cuando vean la parte matemática de derivadas integrales, se darán cuenta que ese cálculo es más exacto que el cálculo aproximado
llamado promedio de la velocidad. Para t igual a 2 segundos, lo que hago es sustituir y me va a dar 20 metros sobre segundo. Así resolvemos el ejemplo número 2. Preguntas hasta los momentos. Profe, Dígame. una sola duda. En la primera parte, El primer ejercicio. no, en pero la primera parte, la parte A, pues. Dígame. Quería saber por qué la posición 2 se saca con respecto a la posición 1. O sea, los 40 metros se le restan los 25 metros. ¿Y por qué no se resta desde el origen? Es que yo no he restado. Usted dice es el desplazamiento. Ajá, en el desplazamiento. Ya va. Porque, entiende el ejercicio. Hay un observador que está situado a 20 metros del chita. El chita no parte de 0. El chita parte desde 20. Esa es la posición inicial. Volvamos a la gráfica. El observador está aquí. El observador es el que está a 0 metros. Aquí está el observador. Y el chita está a 20 metros. ¿De dónde parte el chita? Desde no 20. Desde 0. 20. Parte desde aquí. Con respecto al observador, esta es la posición inicial del chita. Por eso es que la posición, ¿verdad? Es desde 40, que es la posición inicial cuando él recorrió un segundo. El chita 20. partió desde 20. ¿Correcto? Entonces se debería restar 20 a 40, ¿no? No, 40 a 25. Porque es la posición después que pasó un segundo. Volvemos al gráfico. Cuando el chita arranca, ¿verdad? A mí me están pidiendo la posición o el desplazamiento desde el punto 1 cuando él recorrió un segundo. ¿Entendió? Cuando pasa un segundo, el chita recorre 25. Y cuando pasan 2 segundos, el chita recorre 40. Esa es la posición que me están pidiendo calcular. Ahora sí entiendo. Ahora entiendo. ¿Entendió? O sea, cuando pasa 2 segundos, Claro, porque el ejercicio, calcula volvemos atrás, el desplazamiento que ha tenido después de un segundo, claro, no desde porque fíjese, el origen. la primera pregunta dice, obtenga el desplazamiento del guepardo entre el tiempo inicial de 1 segundo y el tiempo final de 2 segundos. Por eso es que en el tiempo de 1 segundo, él recorre 25. Y cuando pasan los 2 segundos, él recorre 40. Claro, está partiendo desde una posición inicial que es 20. Ya él tiene 20 metros, ¿verdad? Desde el origen, donde está el observador. ¿Lo está oyendo? Sí, ahora sí entendí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Sí. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver el otro ejercicio. Ok. Aquí tenemos un astronauta. Un astronauta se aleja de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobra. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2 segundos a partir del instante de 1 segundo. ¿Okay? A partir de 1 segundo, ella comenzó a medir. ¿Okay? Entonces, dibujó o creó una tabla, ¿verdad? Donde tenía tiempo y velocidad que tenía el astronauta. Eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Cada tiempo él fue tomando la velocidad, ¿verdad? Y la fue colocando en la tabla. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué quieren saber ellos? Calcule la aceleración media y diga si la rapidez del astronauta aumenta o disminuye
para cada uno de estos intervalos. A, cuando T1 es igual a 1 segundo, a T2 igual a 3 segundos, ¿verdad? B, cuando T1 es 5 segundos, a T2 7 segundos. C, cuando T1 son 9 segundos, a T2 11 segundos. Y para T1 13 y T2 15 segundos. Entonces, tenemos muchos datos. Este grupo de ejercicios, ¿verdad? Es preferible verlo gráficamente por crear una tabla para hacer el cálculo para cada uno de esos intervalos. Pero como también queremos ver cómo se comporta, ¿verdad?, el movimiento, lo recomendable es realizar una gráfica. Entonces, quiero ver cuál es el comportamiento de la aceleración del astronauta en esos intervalos de tiempo que me están pidiendo hecho. ¿Qué hace? Construye primero una tabla de velocidad con respecto al tiempo. Y a esa tabla de velocidad le asocia, ¿verdad? A esa gráfica de velocidad le asocia una gráfica de aceleración, que es lo que voy a determinar. Como ven, entonces, para cada uno de los intervalos de tiempo, que es el mismo intervalo de tiempo para la aceleración, porque como dije en la teoría, se deben medir en el mismo intervalo de tiempo, construyó el comportamiento del movimiento, la velocidad y la aceleración. Correcto. Aquí tengo para el primer tiempo cuánto fue la velocidad. Vamos a ver. La velocidad era de 0.8 metros sobre segundo. Aquí está entre 0, 0.5 y 1 tengo 0.8. Para el otro tiempo tengo 1.2. Y así fue construyendo cada uno de los intervalos de tiempo. Como ven, hay valores que son positivos y valores que son negativos, que están por debajo del 0, porque la velocidad tiene valores negativos también, como lo vamos a ver en la tabla. Estos valores de aquí de velocidad son negativos. ¿Qué quiere decir que son valores negativos? Que este señor tuvo que haber tenido una desaceleración. Disminuyó la velocidad en el tiempo. Construyó la tabla, ¿verdad?, para cada uno, y en función de la ecuación de velocidad calculó la aceleración, que es lo que tenemos en la parte de abajo. Calculó cada uno de los valores de aceleración. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¿Qué fue lo que hizo? Para el primer valor, ¿verdad?, tengo una velocidad de 1.2 metros sobre segundo menos 0.8 metros sobre segundo. ¿Correcto? Eso me da dividido entre 3 segundos y menos 1 segundo. Regresemos a la gráfica. 0.8, correcto, y 1.2. Entre este tiempo y este tiempo. Vamos a la tabla. Entre 3 y 1. 1.2 menos 0.8, 3 menos 1. Vamos a ver al cálculo. 1.2 menos 0.8, 3 menos 1 segundo. Y eso le dio 0.2 metros sobre segundo. Volvamos a la gráfica. 0.2, aquí está. Dibujado. Esta es la aceleración que tuvo el astronauta en este lapso de tiempo para esta velocidad inicial y esta velocidad final. ¿Entendieron cómo calculó? Sí. Ok. Y así lo fue haciendo para cada uno de los intervalos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la conclusión que él saca? Que la rapidez aumenta desde 0.8 metros sobre segundo hasta 1.2 metros sobre segundo con una aceleración de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que está calculando es aceleración.
vez que incremente la velocidad, sufro una aceleración. Igual lo hace para el segundo, desde 1.2 metros sobre segundo hasta 1.6 metros sobre segundo, entre 7 y 5 segundos. Ahí le da una aceleración negativa de 0.2 metros sobre segundo. Por supuesto, el término de arriba es negativo, ¿verdad? Y entre el positivo de abajo le va a dar negativo, por lo tanto, aquí disminuyó la rapidez del astronauta. Por eso es que la gráfica está por debajo en la aceleración. ¿Ok? Por debajo en la aceleración. Fíjese, de 1.5 que estaba acá, de 1.7 bajó a 1.2 otra vez. Vamos para la tabla. Aquí, ¿verdad? De 7 bajó a los 7 segundos, perdón, de 1.6 bajó a 1.2. Correcto. Eso es lo que me está indicando la gráfica que tengo acá. Y así lo fue haciendo para cada uno de los valores que le está pidiendo. Lo que me está demostrando esto es que cuando la aceleración se hace negativa cuando tengo una disminución de la velocidad, del intervalo de velocidad, porque estoy calculando aceleración media que va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Por eso es que le da negativo en la parte B, en la parte C y en la última parte vuelve otra vez a incrementarse. Así se calcula el ejercicio 2.3. Vamos a ver el otro ejercicio. Ok, aquí ya estamos más en la Tierra. Ok, suponga que la velocidad Bx del auto en la figura en el tiempo t está dada por Bx igual a 60 metros sobre segundo más 0.50 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tengo un errorcito, no es 3, por el tiempo al cuadrado. Ya tengo esta ecuación que es la que me domina todo el comportamiento del automóvil. Este es igual que el ejercicio, que el primer ejercicio. Me piden calcular el cambio de velocidad del auto en ese intervalo de tiempo. Y me piden calcular la aceleración media en ese mismo intervalo de tiempo. Me piden obtener la aceleración media en T1 cuando incremento el tiempo a 0.1 segundo y luego cuando lo incremento 0.01 segundo y por último cuando tengo 0.001 segundo. Este ejercicio es similar al ejercicio anterior, ¿correcto? No al que vimos del astronauta, al anterior, ¿ok? Al ejercicio anterior. Vamos a ver, vamos a regresarnos al ejercicio del guepardo. Se aplica la misma ecuación y el mismo procedimiento. Voy a repetir prácticamente el mismo ejercicio. Ya ustedes lo entendieron. Aquí están las ecuaciones y el cálculo para el ejercicio. ¿Ok? Ya ustedes saben cómo calcularlo. Los dejo como tarea para ustedes para que lo puedan observar. No hay nada nuevo en este ejercicio. Es el mismo ejercicio número 2. Listo ahora con un automóvil. ¿Ok? Veamos el quinto ejercicio. Ajá, este ejercicio es bastante bueno. Vamos a entender este ejercicio. Vamos a ponerle cuidado. Fíjense, un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad en Iowa y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad.
Ojo, cuando pasa el límite de la ciudad, el letrero del límite, él comienza a acelerar. ¿Ok? Ese es el origen. Ahí comienza el movimiento del ejercicio. Su aceleración es constante de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que en ese momento, cuando aceleró, yo volvió a incrementar y quedó con una aceleración constante. En T igual a 0, está a 5 metros al este del letrero, moviéndose al este a 15 metros sobre segundo. Esa es su velocidad. Entonces, me piden calcular su posición y velocidad cuando T es igual a 2 segundos. Y B, ¿dónde estará el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo? Quiere decir que incrementó la velocidad. ¿Ok? Entonces, tenemos un gráfico donde después del letrero, que es el origen, a los 5 metros de posición en el T igual a 0, él tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo con una aceleración constante de 4 metros sobre segundo. ¿Cuándo es? ¿Dónde estará? A los 2 segundos. ¿Cuál será su posición y cuál será su velocidad? ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo. Ok. Tomando el letrero como el origen de coordenadas para T igual a 0 y X igual a 0, la posición inicial, que es X0, es 5 metros y la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo y la aceleración que él tiene en ese momento es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí voy a calcular todas las variables utilizando las 4 ecuaciones de la teoría. ¿Ok? Voy a utilizar la tercera ecuación de las 4 ecuaciones. Ok. Voy a calcular la posición de X cuando el tiempo es 2 segundos. Utilizando la ecuación que dice, si las tienen a mano, las pueden observar, que dice posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la tercera ecuación de las 4 que nosotros vimos. Entonces, sustituyo posición inicial 5, velocidad inicial 15 por el tiempo 2 más un medio de la aceleración 4 por el tiempo elevado al cuadrado. Resolviendo primero esta parte, después el producto y le sumo esto y le termino sumando los 5 metros. Eso me va a dar 43 metros. Quiere decir que cuando pasan 2 segundos, este señor en la motocicleta está a 43 metros. Desde el momento en que comienza el movimiento. El movimiento comienza cuando él recorrió 5 metros, porque a los 5 metros fue que él aceleró, incrementó velocidad y aceleró. Entonces, ¿cómo voy a hallar la velocidad? Muy fácil. Utilizando la primera ecuación que dice velocidad final igual a velocidad inicial. Ya vamos por... Me faltan 2 ejercicios. Ajá, pregunte. ¿Tiene una pregunta? Sí, y todavía hay gente. Bien. ¿Sí lo entiende? ¿Hay preguntas? No, profe, no. Ok. Entonces, la velocidad la voy a hallar por la primera ecuación de las 4, que dice que velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final, 15 metros sobre segundo, que es la inicial, más 4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos, eso me da 23 metros sobre segundo. Esa es la velocidad cuando este señor, ¿verdad? Han pasado 2 segundos. Y de hecho es así, tuvo que haber acelerado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hallar el valor de X cuando la velocidad es de
25 metros sobre segundo, que es la parte B. Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar? Voy a utilizar la ecuación que dice que velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial. ¿Por qué? Porque quiero despejar el valor de X. Fíjese, aquí estoy despejando una variable de la ecuación número 4. Eso lo va a tener que hacer cuando se le presenten los ejercicios. Si eso se pide dentro de un ejercicio. Porque para yo poder realizar ese proceso, debo hacer un despegue de la posición final. Entonces, cuando yo tengo una velocidad de 25, yo debo utilizar despejar en esta ecuación. Usted me preguntará, ¿y por qué no utilicé la ecuación inicial? Ah, porque usted no sabe el tiempo cuando tiene una velocidad final de 25 metros sobre segundo. Entonces, no puede usar la primera. Y en la segunda, en la tercera, la que está arriba, no tiene tampoco el tiempo. Tiene que desechar esas dos ecuaciones. La única ecuación donde no tiene tiempo es en la cuarta. Entonces, de la cuarta, usted tiene la velocidad final, correcto, y también tiene la velocidad inicial, porque sabe que la velocidad inicial es 15. Y lo que va a calcular es la posición final, porque también conoce la posición inicial. No necesita el tiempo para saber la posición del corredor o del motociclista en el ejercicio. Despeja y esa posición es de 55 metros. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Profe. No. No hay, entendimos. ¿Por qué utilizamos la cuarta ecuación? La cuarta ecuación se utiliza porque yo no tengo el tiempo a los 25 metros sobre segundo, que es la velocidad final. Claro, se tiene la velocidad más no el tiempo. Claro. Pero sí tengo velocidad inicial y sí tengo la aceleración, porque la aceleración sigue siendo la misma. Ajá, 4 metros. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente. Esa es la diferencia entre una y otra. Usted utiliza cada una de las ecuaciones dependiendo del dato que tenga. El dato del tiempo no lo tengo, no puedo usar ni la primera ni la tercera. Debo utilizar, a juro, la cuarta ecuación. Lo único que tiene que hacer es jugar con ella despejando. Hay un ejercicio que voy a poner esta semana de despeje de ecuaciones que va a tener un valor que ya lo voy a colocar. Hoy lo coloco para que se ganen unos puntos ahí. Ok. Como no hay preguntas, vamos a seguir. Aquí tenemos una parte del mismo ejercicio, otra manera de resolver. Es la misma. Se lo dejo a ustedes para que lo vean y lo puedan entender, pero no cambia en diferencia con respecto al otro. Vamos a ver el otro ejercicio. Estamos un poquito pasado de tiempo, pero bueno, a lo mejor me dieron más tiempo con el Zoom. Ok, ahora tenemos el mismo ejercicio, pero con dos automóviles. Ok, un conductor que viaja a rapidez constante de 15 metros sobre segundo, que son unas 35 millas por hora, pasa por un cruce escolar cuyo límite de velocidad es 10 metros sobre segundo, o sea que ya está por encima del límite. En ese preciso momento que el señor pasa, un oficial de policía en su motocicleta está parado en el cruce
arranca para perseguir al infractor, por supuesto, está a una velocidad mayor del límite de la ciudad, y la aceleración del motociclista es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Si se corta la presentación, la seguimos a las 11 por el tiempo de Zoom. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa antes que el oficial alcance al infractor? B. ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? C. ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta que el policía alcanza al conductor? Ok. Una pregunta. Vamos a ver si ustedes la pueden resolver. ¿Cuándo el policía debe alcanzar a la camioneta? Es la suposición de la respuesta del ejercicio. Con esa suposición usted resuelve el ejercicio. Vamos a ver. Pregunta para la audiencia. ¿Cuándo debe el policía alcanzar a la camioneta? ¿Tienen alguna idea? Yo hice. Ya, profe, estoy 10. pensando. En una carrera de 100 metros, ¿cuánto, si dos corredores llegan empatados, cuánto han recorrido los dos? Tengo que, o sea, que dividir la distancia entre la velocidad, ¿verdad? Oh, se complicó la vida, Jones. Otra vez, en una carrera de 100 metros, dos competidores llegan empatados a la meta. ¿Cuánto recorrieron los dos? 100 metros. Exactamente. Quiere decir que cuando el policía alcanza la camioneta, los Es cuando dos hayan han recorrido la misma distancia. Ah, ¿Verdad que sí? ajá. Por supuesto. Quiere decir que el movimiento del policía y el movimiento de la camioneta es igual cuando ambos recorrieron la misma distancia. Entonces, si eso es así, lo que yo debo hacer es igualar las posiciones de ambos, tanto del policía como de la camioneta. Porque ambos recorrieron la misma distancia, porque si ambos no recorren la misma distancia, el policía no alcanza la camioneta. Es lo mismo que la carrera de 100 metros. ¿Cuál es la diferencia? Que el segundo corredor o el policía tuvo que acelerar más para poder alcanzar a la camioneta, pero a la final la alcanza en la misma distancia. Por eso es que la solución del problema está en que ambos habrán recorrido la misma distancia, tomando como punto de partida cuando la camioneta pasó el letrero. Entonces lo que yo tengo que plantear es una igualdad de dos ecuaciones de posición. Una ecuación para el policía y una ecuación para la camioneta, que es la misma. Y eso es lo que resuelve el ejercicio. Esos son los razonamientos que hay que hacer en física. En física hay que resolver los problemas razonando con cuidado lo que te está diciendo el problema. Entonces, la posición de la camioneta, ¿verdad? O del móvil, es esta ecuación. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. La del policía es posición inicial, velocidad de policía por el tiempo más la aceleración por el tiempo. Igual a las dos ecuaciones, ¿verdad? Y al igualar las dos ecuaciones, tiene que eliminar los términos. ¿Cuál es la posición del policía y la posición de la camioneta
en el momento en que la camioneta pasa por el letrero. La misma. Ambos parten desde cero porque el movimiento comienza ahí, cuando el policía, la camioneta pasa por el letrero. Y en ese momento el policía también arranca. Entonces ambos parten desde la posición inicial. La posición inicial es M y la posición del policía es 0. Para la camioneta no lleva aceleración porque es constante, porque es la misma velocidad durante todo el trayecto. Y la velocidad de la camioneta es 15 metros sobre segundo. No aceleró. O mejor dicho, aceleró cuando pasó 0. Cuando pasó el límite de la ciudad. Ahí comenzó el movimiento y mantuvo la misma velocidad. Por lo tanto, la aceleración de la camioneta es 0. El único que acelera es el policía, pero la velocidad inicial del policía es 0 porque parte del reposo. Y cuando usted parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Esa es teoría de física. Entonces, si usted elimina los términos de velocidad inicial del policía, aceleración de la camioneta y que ambos parten de la misma posición, ¿qué obtiene? Una ecuación que dice que la velocidad inicial de la camioneta por el tiempo va a ser igual a 1/2 de la aceleración del policía por el tiempo al cuadrado. Este t se elimina con un t de aquí y puede despejar el tiempo. Al despejar el tiempo en esta ecuación, usted calcula el tiempo que le toma al policía alcanzar a la camioneta, porque ese tiempo está calculado cuando ambos recorren la misma distancia. Y como ambos recorren la misma distancia, lo que he hecho es igualar las dos ecuaciones de posición. ¿Entendió, Jorge? Sí, sí entendí. ¿Sí entendió? Ok. Entonces, fíjese, muchos de los ejercicios de física en movimiento tienen ese principio. Para yo poder calcularlo, debo suponer, si es que se da el ejercicio, que ambos recorren la misma distancia. Entonces, al despejar el tiempo, sería 2 por 15 metros sobre segundo, que es la velocidad de la camioneta, dividido entre la aceleración del policía, que son 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso le da 10 segundos. A usted calcular 10 segundos, usted está calculando el tiempo que le tomó al policía alcanzar a la camioneta. Por supuesto, las otras preguntas, lo que tiene que hacer es aplicar solamente la ecuación. ¿Cuál es la velocidad final del policía? La velocidad inicial, que es 0, más la aceleración por el tiempo. Y eso es 30 metros sobre segundo. 3 por 10. 30 metros sobre segundo. Y la posición del policía será, yendo a su ecuación, sería 0, que es la posición inicial, 0 para la velocidad inicial de él, porque parte del reposo, más 1/2 de la aceleración, que es 3, por el tiempo que le tomó alcanzar a la camioneta, que fueron 10 segundos, 150 metros. Entonces, ambos recorren 150 metros. Al policía le toma 10 segundos alcanzar a la camioneta, y para alcanzarlo tuvo que tener una aceleración de 3 metros segundo para llegar con una velocidad final de 30 metros sobre segundo. Facilito. Lo único que tuvo que hacer es aplicar las ecuaciones. Pero el primer razonamiento es el que debe regir todo el comportamiento del problema. Pregunta, Jorgensen. No, profe. ¿Estamos claros? Me alegro yo. Ojalá tenga así claro para los ejercicios. Vamos a ver si tenemos otro ejercicio. Con este ejercicio terminamos la clase de hoy. Entonces, los ejercicios de movimiento en línea recta no son difíciles. Usted lo que tiene que hacer es razonar.
El martes vamos a ver otro grupo de ejercicios, más ejercicios de movimiento, ¿verdad? Más ejercicios de movimiento, pero esta semana voy a colocar la primera tarea evaluada. El martes vemos otro grupo de ejercicios para que vayan agarrándole más forma a la parte esta. Y una tarea adicional que le voy a poner en la primera parte, que es el despeje de todas las 4 ecuaciones, de las variables de las 4 ecuaciones que vimos nosotros en movimiento. Por hoy hemos terminado. Creo que no hay más preguntas. El único que participó No. fue Joggins. Entonces, cualquier duda en la plataforma están estos ejercicios y están otros ejercicios que vamos a ver el martes, ¿verdad? Cualquier cosa, tienen bastante ejercicio de movimiento en línea recta ya. Vamos a tratar, no, el martes voy a dar ese otro grupo de ejercicios. Y comenzar, y voy a poner hoy la tarea. Una tarea adicional para que se ganen unos puntos en la parte de movimiento y se recuperen con respecto al tema 1. 5 puntitos. Cositas, porque no puedo pasarme de 10. Ok. Quedamos así entonces. El martes vamos a ver la otra videoconferencia con más ejercicios de movimiento en línea recta. Y después, el jueves, comenzaremos caída libre. Caída libre. Y después continuaremos con lanzamiento de proyectil para tener la segunda evaluación el 11 de diciembre. La primera evaluación es el 30. Ya la voy a colocar esta semana. La primera parte no tiene mucha complicación. Ok. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Cualquier duda me la pueden manifestar al foro o al celular, al WhatsApp del 0414-511-2518. Que pasen un feliz fin de semana. Igual. Cuídense, cuídense. Mire que el virus está fuerte. Está acabando con medio país. Nos vemos entonces la semana que viene. No. Salúdeme a los demás.